Hacia 1830, la emancipación se había concretado y habían finalizado las guerras de independencia. A las bajas humanas producidas en los combates y las pérdidas materiales, había que añadir la ruina económica de los territorios liberados. Pero la paz no llegó a las nuevas naciones. Se inició, por un lado, una etapa de guerras civiles y, por otro, conflictos entre las nuevas naciones para determinar sus fronteras. Las discusiones giraban en torno al centralismo o el federalismo, entre el sostenimiento de los fueros eclesiásticos y militares o su abolición, entre la igualdad o la preservación de privilegios diferenciados. La estructura económica y social que se había formado y consolidado en la sociedad colonial produjo fricciones entre grupos económicos, étnicos y regionales, y estos comenzaban a organizarse en torno a líderes. Los caudillos asumieron esa tarea en el momento de transición hacia la conformación de estados nacionales. Para ello, contaban con una base económica, proyecto político y apoyo social. Ese fue el caso de Antonio López de Santa Anna en México, José Antonio Páez en Venezuela o Juan Manuel de Rosas en Argentina. Santa Anna provenía de los sectores privilegiados criollos. Era dueño de varias fincas y ejercía influencia sobre el puerto de Veracruz. Páez era dueño de grandes propiedades en la llanura y se convirtió en exitoso exportador. Rosas formaba parte de la élite económica de Buenos Aires. Era administrador de sus propiedades y se vinculaba estrechamente al sector exportador. Además de las cualidades naturales que debía poseer el líder, los caudillos se recostaban en la iglesia, el ejército, los grandes terratenientes y tenían un acercamiento directo al pueblo llano. El caudillo favoreció a la élite, brindándole estabilidad económica. El caudillo, en el caso de Páez, por ejemplo, favorece con su política absolutamente a la élite. Genera una reforma constitucional en la cual establece un voto censitario, la restauración del vasallaje, la protección del latifundio, el amparo de la usura, es decir, todas medidas que en definitiva van a favorecer a los sectores económicos hegemónicos, y también se va a establecer un vínculo directo con los sectores mercantiles. Se va a ir consolidando esta vinculación de la producción de materia prima, en el caso de Venezuela, con el sector externo. En México, los sectores conservadores, la milicia, los terratenientes y la Iglesia Católica presionaban a Santa Anna para que suprimiera medidas liberales que había adoptado su vicepresidente. Santa Anna reformó la Constitución, dándole carácter centralista, reservaba la ciudadanía a personas que tuvieran cierta posición económica. Los estados fueron reemplazados por departamentos y los gobernadores elegidos directamente por el presidente de la República. Creaba una ley que imponía censura a la prensa, aparecían nuevos impuestos, creaba una policía secreta con lazos comunitarios para que los pobladores denunciaran a sus vecinos de pensamiento liberal. La resistencia a una posible anexión de México por parte de los Estados Unidos debe entenderse también como parte de la preservación del dominio económico de la élite. El caudillo, conociendo la realidad que lo circundaba, había desarrollado sus propias ideas políticas. Rosas, en Argentina,
planteaba que la concreción de una república federativa era una ilusión si no estaba compuesta por estados-provincias, bien organizados en sí mismos, pero que delegaran atribuciones reales en un poder central. Consideraba que esos estados-provincia debían conservar su soberanía e independencia antes de integrarse en la Unión. El caudillo fue visto como un tirano y guardián de la riqueza de la élite económica por la oposición política. Fue jefe supremo de los soldados y héroe para el pueblo. Gozaba de una amplia aceptación. Los sectores populares buscaban un guía, un consejero, un líder, un protector, alguien en quien identificarse, y el poder personal de los caudillos les inspiraba más confianza que la protección teórica que brindaban los textos constitucionales. Acá surge el caudillo como una expresión de los pueblos que no se encuentran representados por los políticos tradicionales. Alberdi dice, el caudillo es la expresión más democrática que puede existir. Dice, lo que pasa es que a los liberales esa democracia no les gusta, porque esa democracia es menesterosa, es inorgánica, es tumultuosa como es inorgánica y tumultuosa América Latina. Liberales o conservadores, centralistas o federalistas, ni el dictador o caudillo más implacable quería gobernar sin la fachada de la legitimidad constitucional. El poder ejecutivo, con amplios poderes, la dominación del presidente sobre el Congreso, el uso de regímenes de excepción y la presencia de gobernantes surgidos de las Fuerzas Armadas fueron elementos clave para los gobiernos de ese período. Bolivia no tuvo un presidente civil hasta la llegada de José María Linares en 1857. El militarismo dominó en el Perú hasta 1872, cuando Manuel Pardo asumió como primer presidente civil. Chile, entre 1840 y 1870, fue gobernado por 3 presidentes. Estos avalaban las facultades extraordinarias y los estados de sitio, sometiendo a sus adversarios a la jurisdicción militar, el exilio y a veces el fusilamiento, todo según la Constitución y la ley. El ministro y vicepresidente chileno Diego Portales planteaba que el único medio para conseguir una estabilidad institucional y política era mediante la imposición de un sistema de gobierno en el que el poder fuera ejercido por una autoridad fuerte e impersonal y que además estuviera por encima de la influencia de los partidos políticos. La Constitución de 1833 establecía la inexistencia de responsabilidad política durante el ejercicio del cargo, el derecho a vetar las iniciativas parlamentarias que estimara conveniente, la jefatura máxima de las Fuerzas Armadas, la designación de los cargos judiciales y funcionarios públicos de mayor importancia. El interés por la regulación constitucional también se produjo en Brasil, gobernado a partir de 1831 por los regentes de Pedro II. En 1824 se había sancionado la Constitución brasileña de carácter liberal. Establecía la forma de gobierno monárquica, hereditaria, constitucional y representativa. Establecía el sufragio para un grupo muy reducido de ciudadanos. Desde luego, las élites socioeconómico-políticas brasileñas eran las únicas que podían hacer uso de esas prerrogativas. En el mismo texto se establecía que los gobiernos locales deberían dedicarse a la civilización y catequización de los indígenas, y en reformas posteriores de 1834
y 1840 se establecía que el gobierno podía disponer de las tierras de las comunidades como forma de disciplinar y legalizar el régimen de propiedad. Tampoco el régimen de trabajo esclavo fue abolido en el Brasil, lo que dio lugar a numerosos levantamientos antiesclavistas. En general, durante este periodo, las constituciones fueron para proteger a las clases educadas, asegurándoles libertad de acción y su propiedad privada. Las nuevas naciones, herederas de los territorios coloniales, tenían la necesidad de definir sus límites con el exterior, los que luego de las guerras de independencia habían quedado trazados en forma imprecisa. Así, surgirían litigios territoriales entre las naciones latinoamericanas, causados por la difícil y compleja orografía peculiar de los espacios en disputa, los afanes expansionistas de algunos gobiernos, la urgencia por abrir rutas para el intercambio de productos, la pugna por el manejo de recursos económicos. Esos motivos estuvieron acompañados por un despertar del orgullo y espíritu nacionalista, poniendo la atención en las patrias chicas en detrimento de la unidad latinoamericana. La ambición de expansión territorial tuvo casi siempre el apoyo de las élites sociopolíticas de los respectivos estados nacionales. Fue el caso del proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana. El general Santa Cruz, presidente de Bolivia desde 1829, aprovechó la desorganización y luchas internas del Perú con la intención de intervenir en su política y crear una confederación, uniendo Bolivia al Perú, bajo su protectorado entre 1836 y 1839. Los países vecinos, sobre todo Chile, vieron que dos naciones con enormes riquezas se unían y que peligraría el monopolio que tenían sobre el Pacífico Sur. A ello se sumó la desconfianza de la élite del noroeste argentino por la expansión territorial de Santa Cruz. Las milicias chilenas se aliaron a las del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, y de Tucumán, comandadas por Alejandro Heredia. Esas fuerzas derrotaron a Santa Cruz, poniendo fin a la Confederación. La necesidad de abrir rutas comerciales ocasionó otras disputas. Los derechos de navegación sobre el Río de la Plata originaban conflictos diplomáticos y armados entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, surgidos con motivo de sus diferentes concepciones sobre la extraterritorialidad o no de los ríos que bañaban sus costas y que unían el corazón del continente con el océano Atlántico. Al Brasil le interesaba mantener su influencia sobre Uruguay y Paraguay, como forma de asegurarse el libre tránsito de los ríos hasta el Mato Grosso. Para el Paraguay, cuyo comercio exterior dependía de vías fluviales controladas por Argentina y Brasil, la preservación del equilibrio con esas naciones resultaba vital para su existencia, al igual que el mantenimiento de la autonomía del Uruguay, país que se encontraba sometido a presiones similares por parte de sus vecinos. Pero el equilibrio se rompió y desató la guerra de la Triple Alianza, que mantuvo en vilo al Paraguay entre 1864 y 1870 y lo dejó completamente arrasado y sometido a una relación de dependencia de sus vecinos, quienes consolidaban el manejo del circuito fluvial. En la historia común aparece como la guerra de la Triple Alianza entre
Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Esta es la versión oficial. La versión que da Alberdi es de una lucidez y una agudeza notable, porque es como si Alberdi estuviera analizando desde una concepción de lucha de clases. Alberdi dice, aquí es una guerra entre la burguesía comercial de Buenos Aires, que es pro-británica, la burguesía comercial de Montevideo, que es el Partido Colorado, que se han puesto de acuerdo los dos, apoyados por un imperio que está basado en la esclavitud, que es Brasil, financiado por la guerra por Gran Bretaña, que se enfrenta no solo al Paraguay, sino al Paraguay y a las provincias del norte de la Argentina, donde se festejaban los triunfos paraguayos, y a la campaña oriental del Partido Blanco de la banda oriental. Es decir, no toman en cuenta las fronteras, sino toman en cuenta los sectores sociales. Otro conflicto por el manejo de las rutas comerciales se dio en Centroamérica. Nicaragua había sido elegida por el apetito imperialista. La idea era lograr a través de ella una ruta para el comercio interoceánico, abriendo un canal por el istmo nicaragüense. Hacia 1849 funcionaba la Compañía de Tránsito, concesión otorgada al empresario estadounidense Cornelius Vanderbilt para transportar pasajeros y mercancías por los ríos y lagos de Nicaragua. Al interior de Nicaragua, las guerras civiles entre liberales y conservadores llevaron a los primeros a buscar equilibrar su fuerza militar, reclutando mercenarios yanquis, ofreciéndoles paga, tierras y el manejo del río San Juan. En 1855, el aventurero William Walker desembarcaba en Nicaragua con sus hombres y luego de una serie de batallas y cambios de autoridades, se autoproclamaba presidente de Nicaragua. Daría comienzo la resistencia y la guerra nacional contra los filibusteros, de la que participaba gran parte de la población nicaragüense. Entre ellos, Fernando Chamorro Alfaro, José Dolores Estrada, Andrés Castro, fueron quienes organizaron el Ejército Septentrión, formado por mestizos, campesinos e indígenas del norte de Nicaragua, y quienes juraron luchar contra Walker, entregando hasta la última gota de sangre por la independencia nacional. Walker fue vencido y condenado a muerte en 1860. Nicaragua aún quedaría en la mira de las grandes potencias por su valiosa ubicación geográfica y sus condiciones como ruta interoceánica. A medida que las producciones de América Latina, esencialmente materias primas, agrarias y minerales, fueron ganando espacio en el mercado internacional, las zonas ricas en recursos fueron tornándose necesarias. Fue por eso que gobiernos, incentivados muchas veces por hombres de negocios, buscaban el dominio de zonas con un elevado potencial económico. Ese fue el motivo del conflicto por la región del Acre que mantuvieron Bolivia y Brasil. El Acre era un territorio boliviano rico en caucho. Brasil comenzó a explotar el producto exclusivo de esa región y a medida que crecía la demanda externa, las compañías que explotaban el caucho se adentraban más en territorio amazónico boliviano y la región adquiría mayor valor económico. Esa situación desató el conflicto entre ambos países y fue resuelto momentáneamente en 1867 a partir de la firma de un tratado que le asignaba a Brasil las tierras en disputa. A este panorama interno de las naciones latinoamericanas se sumaba la creciente apetencia de potencias europeas y de los Estados Unidos sobre esos territorios.
Malogrados los intentos de ocupación del Río de la Plata en 1806 y 1807, el interés británico en las colonias españolas fue puramente comercial. La Guerra de Independencia puso en movimiento al gabinete inglés para que en cada lugar en el que los revolucionarios tomaban el poder, se abrieran las puertas al cónsul inglés y a los comerciantes de ese origen, quienes impulsarían una irrestricta libertad comercial. Los agentes británicos obtenían franquicias para sus manufacturas y empezaban a inundar el continente con todo tipo de productos. Buscaban hacer realidad los dichos del primer ministro británico George Canning: Hispanoamérica es libre, y si nosotros no administramos mal nuestros asuntos, es inglesa. En esta etapa, los gobiernos de los países se endeudaban, solicitando préstamos al exterior para solventar los gastos de las guerras civiles e intentar solucionar problemas prioritarios. Situación que abrió paso a Gran Bretaña en el mercado latinoamericano. En el caso de Venezuela o Argentina, a partir de la obtención de privilegios comerciales mediante la firma de tratados de amistad, comercio y navegación, la corona británica reconocía la independencia de las nuevas naciones. A partir de 1821, Gran Bretaña sustituye a España en el dominio de la región del Caribe y va a establecer una serie de dominios, pero también, tiempo después, el establecimiento de esas dependencias va a tener que ver con detener el expansionismo de los Estados Unidos. Así va a conformar en esa región un área de dominación muy importante que va a competir entonces con los Estados Unidos. Hacia 1861, ante los problemas económicos que atravesaba México, el presidente Benito Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa. Ejércitos de sus acreedores, Francia, España e Inglaterra, llegaron a Veracruz en 1862 para presionar militarmente al gobierno. Este pudo negociar y lograr el retiro de ingleses y españoles, pero las tropas francesas se instalaron en México y con la complicidad de los conservadores coronaban emperador al archiduque Maximiliano de Austria. Benito Juárez reunió fuerzas para combatir a los invasores y pudo desalojarlos del país. La mirada de Juárez traspasaba los límites de las fronteras para unificar en una sola y gran nación el espíritu libertario de la América. Por eso, en 1868 se manifestaba en favor del levantamiento armado contra el poder colonial español en Cuba y mantenía constantes intercambios con el líder cubano Carlos Manuel de Céspedes. Una nación recientemente independizada, me refiero a los Estados Unidos. Ya en 1823, su presidente James Monroe, ante este avance de las naciones europeas, lo que va a plantear es que las naciones americanas no van a aceptar este retorno de las potencias europeas en el continente americano y que se van a unir e incluso van a combatir contra la intromisión de estas potencias. Es lo que en la historia se denomina la doctrina Monroe y que establecía o se sintetiza como América para los americanos. Aunque Estados Unidos había nacido recientemente a la vida independiente, la doctrina Monroe de 1823 reflejaba las tendencias expansionistas de los círculos gobernantes estadounidenses, seducidos en poner fin a la influencia de las potencias europeas en el hemisferio occidental y abrirse paso hacia el sur, considerando esa situación como un mandato divino.
En 1845 podía leerse en el diario estadounidense Morning News el pensamiento de los políticos, militares y hombres de negocio estadounidenses. Es nuestro destino manifiesto esparcirnos por el continente que nos deparó la providencia para que en libertad crezcan y se multipliquen anualmente millones y millones de norteamericanos. Las fuerzas estadounidenses invadieron México entre 1846 y 1848 y se apropiaron de los territorios ubicados al norte de los ríos Bravo y Gila. En este periodo, los representantes de las potencias europeas y Estados Unidos pusieron en juego la indiferencia o la directa injerencia oficial en los múltiples conflictos que se produjeron entre las naciones latinoamericanas, contribuyendo a su balcanización. Durante el proceso de emancipación, distintos sectores sociales participaron, pero cada uno participa persiguiendo un fin determinado con cierta intencionalidad. Cuando se concreta ese proceso, cuando se concreta la emancipación, hay algunos sectores de la población que no van a ver en el nacimiento de estos nuevos estados una solución a la problemática que venían viviendo desde tiempos coloniales. Esto va a dar origen a levantamientos de estos sectores sociales, a cuáles nos referimos, y fundamentalmente a los sectores postergados de la sociedad. El caso, por ejemplo, de la rebelión de Cecilio Chi en Yucatán, junto con un grupo de indígenas que lo que pretendía era que le retornaran la propiedad de sus tierras y mejoras en las condiciones de vida, va a terminar no solamente siendo reprimido, sino que con la expulsión de muchos indígenas mayas hacia la isla de Cuba. También en la isla de Cuba, con los esclavos negros se van a producir una serie de rebeliones a mediados del siglo XIX, rebeliones que van a ir llevando poco a poco al nacimiento de organizaciones que luchen por la independencia no solamente de los esclavos, sino también de Cuba del dominio colonial español. Otro ejemplo lo tenemos también en el caso de Venezuela. Los sectores liberales y conservadores, para resolver sus problemas internos, lo que hacían en muchas ocasiones era alentar a los sectores campesinos en favor de uno u otro bando, prometiéndoles mejora en sus condiciones de vida. El Partido Liberal, un partido que surge entonces como recambio de toda una serie de situaciones que se venían llevando a cabo en tiempos del gobierno de Páez, no va a dar respuesta tampoco a los reclamos de los sectores campesinos, de los sectores indígenas. Y esto va a llevar justamente a una revuelta y a lo que se llamó una guerra federal, dirigida sobre todo por Ezequiel Zamora. La bandera que levantaban era tierras y hombres libres, y decían que luchaban contra el monopolio económico español y por la libertad de todos estos sectores. En el caso de la guerra federal, que dura muchísimos años, termina también siendo sus líderes reprimidos y no consiguen todos estos levantamientos cambiar la estructura económica y social de estos estados nacientes. Pero a pesar de todo eso, hombres y mujeres en estos distintos lugares de Latinoamérica siguen peleando por encontrar un camino que vaya hacia la justicia y la libertad.